Hola, hoy vamos a hacer el estudio de el síndrome del impostor. Realmente no es un estudio, vamos a analizar qué es este síndrome para comprenderlo mejor y poderlo estudiar dentro de nosotros. Vamos a ver qué es, cómo surge, cuáles son los comportamientos limitantes, esas características específicas de esta forma de ser y cómo trabajarlo, ¿vale? Entonces, iniciemos. Esta forma de ser es un agregado psicológico porque no hace parte de mi psicología, ¿sí? O sea, está ahí, por eso se llama un agregado, ¿sí? El cual tiene como nombre el impostor. Este defecto lo que hace es hacerme experimentar un miedo y me empieza a enviar dudas sobre mis capacidades. No me permite reconocer mis logros, ya que teme a que la persona sea calificada como farsante, ¿sí? Aquí es muy importante nosotros comprender de que esta forma de ser se ve más que todo y lo viven las personas más que todo exitosas, ¿sí? Las personas que tienen unos altos cargos, por ejemplo, que tienen unas competencias altas, unas personas que se desenvuelven en ese ámbito, pero aún así en su psicología está este defecto, ¿sí? En personas que tienen un buen rendimiento en cualquier deporte, ¿sí? También yéndonos a lo más básico, lo podemos ver, por ejemplo, en una mamá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay dos hermanas. Una tiene tres hijos y la otra apenas tiene uno y apenas lo está empezando a criar y es la menor. Entonces, ella empieza a idealizar a la hermana como esa gran mamá. Entonces, cada que está con su hermana, este defecto, este impostor, va a estar ahí en su mente haciéndole sentir de que no tiene las mismas capacidades y no le permite reconocer sus logros, ¿sí? Le hace olvidar que de hecho fue ella quien le ayudó a su hermana a criar los dos que hoy en día son mayores, ¿sí? Entonces, así es como funciona este defecto. ¿Cómo surge este yo? Este yo inicia desde la niñez, ¿sí? Es un yo que es donde el niño no se le enseña cómo manejar el fracaso, ¿sí? Entonces vemos cosas tan sencillas como que el niño hace una carrera con sus primitos y cuando él pierde, él empieza a llorar porque él siempre quiere ganar y los padres no saben cómo manejar esto, ¿cierto? Entonces hacen la estrategia de volver a hacer la carrera para que esta vez el niño pueda ganar o hacen alguna forma de trampa o algo, llaman un 2 3 ya antes de que los otros mayores llegaran al punto de inicio para que el niño tenga una ventaja. Entonces crece, pero él no sabe cómo manejar el fracaso, ¿sí? Después también lo ve como una sombra entre sus hermanos. Si tiene más hermanos, entonces puede tener el hermano mayor que siempre se destaca por su inteligencia. Entonces él lo empieza a ver como que es un ídolo para sus padres. ¿Sí? Mi hermano los hace feliz y él quisiera ser así. Entonces empieza con ese complejo interior de querer también ser así, pero con ese miedo de no poderlo ser, ¿sí? Entonces empieza a, a manifestar otra forma de ser que es el encanto. Entonces ya ve de que por la parte que se le va a meter a los padres es siendo ese niño encantador, ese niño tierno, ¿sí? Pero es una forma, un efecto de cómo inicia a surgir este defecto, ¿sí? También cuando hay una educación exigente,
cuando los padres son demasiado exigentes con el hijo. Yo le pago el mejor colegio porque usted va a ser el mejor, ¿sí? Y desde muy chiquito le empiezan a meter eso en la cabeza. Entonces el niño empieza a cargar eso sobre sus hombros. Sí, yo tengo que ser el mejor, yo no me puedo dar el lujo de fracasar. Cuando se mete al niño en clases de piano, por ejemplo, ¿sí? Y se espera de que al mes, a los 2 o 3 meses máximo, el niño ya sea el mejor tocando el piano, ¿sí? Entonces, así es como va surgiendo este defecto. Pues más adelante ya va creciendo y entonces se llega al primer trabajo. Como recordemos en este momento que en este defecto estamos hablando de personas que son muy competentes, de personas que son muy inteligentes, ¿sí? Entonces fue una persona que en la universidad se desenvolvió súper bien, ¿sí? Siempre lo elogiaban los profesores, los alumnos, o sea, en todas partes él viene de ser el mejor, pero llega a su primer trabajo y entonces ahí es donde experimenta de que aquí yo ya no soy el mejor, ¿sí? Entonces aquí ya va cogiendo más fuerza ese defecto, ¿sí? Entonces de ahí lo lleva al pesimismo defensivo, o sea, a quererse retirar antes de fracasar, ¿sí? Entonces, si no lo maneja a tiempo, pues no le va a permitir ser el número uno, no le va a permitir desarrollarse, ¿sí? Por ejemplo, se le presenta la oportunidad de ser autónomo y no va a ser capaz de dar ese paso de salirse de la empresa donde está, porque ese defecto pues va a empezar ahí en su cabeza y siempre lo va a llevar. ¿Y cuál es realmente la base de este defecto? Es el miedo al éxito, ¿sí? O sea, es lo que a la persona inconscientemente le tiene el pavor. Entonces, ese pesimismo defensivo lo va a llevar a no, yo mejor me quedo aquí en mi zona de confort, tengo un buen salario, esta es una empresa que está creciendo, yo siento que estoy aportando, soy bueno en lo que hago, pero tampoco como para dar ese paso. Bueno, permítame un segundito, yo miro que yo sí esté por aquí en vivo. Sí. Comportamientos limitantes de este yo impostor. Entonces vemos que él empieza, por ejemplo, con el yo de la falsa humildad, ¿sí? Este yo de la falsa humildad es el que definitivamente se quita todos los créditos, pero no por ser humilde, ¿sí? Es simplemente porque no lo sabe manejar. Entonces le tiene miedo a eso, o sea, le tiene miedo al éxito. Entonces simplemente se devalúa diciendo cualquiera lo podía hacer, ¿sí? Sabiendo que fue algo que eso solo lo haría un genio, ¿ya? Pero él simplemente diría, no, realmente eso no fue nada, ¿sí? Cualquiera está en capacidad de hacerlo, nunca va a reconocer en su interior que de verdad es capaz de hacer cosas de verdad que nadie, o sea, no que nadie, pero que sí son difíciles de alcanzar, ¿sí? Aquí también hay la autoexigencia excesiva. En esta exigencia se fatiga, ¿sí? Aquí la persona se fatiga en conseguir ese ideal, esa meta que se puso, pero cuando la cumple, cuando llega, no lo celebra. O sea, para la persona eso ya no es un logro, porque como es demasiado exigente, aquí viene también la forma de ser perfeccionista, entonces lleva a la persona siempre a tener unos ideales y a tener unos logros muchos más altos y muchos más inalcanzables todavía. Entonces no le permite vivir el presente, ¿sí? O sea, no le permite saborear de eso, de ese camino, ¿sí? Porque siempre es con una meta mucho más allá. Cuando llegó a esa meta, que hace 5 años era ¡fum! Por allá lo máximo, pues cuando pasaron esos 5 años y ya llegó a eso que quería, él ya en su mente ya tenía
otra meta mucho más grande. Entonces definitivamente no saborea, no saca gusto de su trabajo, ¿sí? Porque se autoexige demasiado. Aquí también está ese defecto que vino con él desde chiquito de no saber manejar el fracaso. Entonces tiene un miedo profundo a esto. Entonces eso también le ayuda a ser más autoexigente. No. Y la hiperresponsabilidad. La hiperresponsabilidad, como estamos hablando de que son personas que en verdad tienen competencias, de que en verdad son personas exigentes, se echan demasiada responsabilidad en sus hombros, ¿sí? Y siente de que solamente él lo puede sacar adelante, ¿sí? Entonces, lo que hace y el error que comete aquí es de comparar ese ideal inventado y perfecto con algo difícil de alcanzar, ¿sí? Entonces inconscientemente se pone en su mente esas metas tan pesadas, tan irreales y con un sobrepeso de que solo yo lo puedo hacer, ¿sí? Como le tiene miedo al fracaso, no puede delegarle a nadie más esa responsabilidad. Entonces es de que es mi obligación, ¿cierto? Yo debo de sacar esto adelante, pero va acompañado de ese yo perfeccionista que nunca va a ver que se cumplieron objetivos. Siempre ve de que aquí algo faltó, esto no estuvo bien, eso fue sino suerte, se dio por suerte, porque suerte que tuvimos, ¿sí? Porque si no hubiera estado esta persona aquí, pero nunca también va a ser por sus logros personales. Por el autosabotaje, entonces se compara siempre con otras personas exitosas. Entonces él mismo se sabotea diciéndose, si ve, es que no es por aquí, si ves, es que tú no tienes esa capacidad, ves, es que los otros sí saben y tiene ese miedo de ser cuestionado, de fracasar, porque me van a descubrir, se van a dar cuenta de que no soy eso que yo aparento. Vemos también la siguiente frase que nos dice, la ignorancia engendra más confianza que el conocimiento, que viene a ser todo lo opuesto de este mismo defecto. Aquí lo que les quería mostrar era su parte opuesta, ¿sí? Que un impostor eh, externo sería la persona que quiere ser como Britney Spears, por ejemplo. Entonces se cambia el color del cabello, ¿sí? Empieza a imitar, pero a formar una personalidad como la de ella, ¿sí? Entonces quiere ser así. Cambio aquí es al contrario, es una persona que no es ignorante, que sí tiene esos conocimientos. Entonces nos muestra la frase, la realidad de que uno entre más sabe, en vez de generar más confianza, te genera más desconfianza, porque te vas dando cuenta de lo que ignoras, ¿sí? Mientras que el que ignora, pues ignora que ignora y está aparentando. Cambio, esta persona sí tiene unos conocimientos y sí es consciente de lo que está haciendo. ¿Cómo saber si tenemos este yo impostor? Pues nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Te cuesta aceptar cumplidos? ¿Sí? O sea, si una persona viene, te halaga, ¿sí? Te hace sentir bien, en vez de aceptarlo, de sentirse decente, digno de esos elogios, antes le causa nervios, incomodidad. Respondes, pero eso no es para tanto, ¿no? Pues es que tampoco es así como tú lo estás viendo, ¿sabes? ¿Sí? Otra, sientes que no mereces los reconocimientos que recibes, ¿sí? Entonces dices, la gente como se entusiasma de rápido, como lo ven a uno por allá como la gran cosa. Entonces es analizar todo eso.
Sientes que las cosas que has logrado en tu vida ha sido principalmente por suerte, ¿sí? Piensas siempre que esa es una de las palabras y una de las respuestas que se nos vienen fijo en la cabeza de que porque esta vez tuve buena suerte y nadie se dio cuenta. No, pero es que qué suerte la mía. Hoy fui fluida porque por suerte, pero es que yo usualmente no. Otra, piensas que tus logros no son tan impresionantes como algunas personas dicen, ¿sí? Otra pregunta, ¿te consideras una persona perfeccionista? ¿Temes que los demás descubran que no eres tan inteligente como creen? ¿Tiendes a recordar con más frecuencia tus errores que tus aciertos? ¿Tiendes a compararte con otros y piensas que no eres mejor que ellos? Entonces estas preguntas son para reflexionar y irlas buscando en nuestro interior las respuestas. Recuerden de que yo aquí no estoy haciendo un estudio con ustedes, yo no hago estudios, lo que yo hago es darles las herramientas, ¿sí? Darles la varita para que ustedes atrapen ese pez, pero yo no les estoy dando el pescado. ¿Cómo trabajar este yo impostor? ¿Sí? Ya lo detectamos dentro de nosotros y decimos, sí, en estas ocasiones yo creo que yo sí lo tengo, lo tiene el 70% de la población. Entonces no nos sintamos mal. Entonces vamos a mirar, vamos a observar hacia afuera para cambiar nuestra perspectiva interna de nosotros mismos, ¿sí? O sea, voy a hacer aquí dos cosas. No es juzgar y no es señalar, pero esas personas que yo idealizo, ¿sí? Los que son mi competencia, las personas que exitosas, inteligentes que trabajan al lado mío, voy a empezar a observar y ver para yo ser realista y darme cuenta de que no son perfectos, ¿sí? Entonces empiezo a darme cuenta, tengo que darme cuenta, o sea, concientizarme y observarlos y darme cuenta de cometen errores, ¿sí? Cómo empezaron este negocio, ¿sí? Cuando llegaron a este punto también cometieron muchos errores, entonces, ¿por qué me exijo tanto, ¿sí? Si la perfección no existe, la perfección es algo en lo que todos estamos en búsqueda de, pero no existe en realidad, ¿sí? Entonces me voy observando de que eso es en mi mente, ¿sí? Segundo, eliminar el impostor que tengo adentro. Entonces empiezo a buscarlo dentro de mí, ¿sí? O sea, ya miré afuera los detalles de las personas de afuera, ¿cierto? Entonces ahora lo voy a buscar dentro de mí. ¿Cómo lo voy a buscar dentro de mí? Con las frases que él me va enviando a mi mente, ¿sí? Entonces, supongamos que yo hice una gran exposición, me fue súper bien, y en ese momento estoy con esa sonrisa que me siento bien, pero llega ahí mismo este defecto y me dice, pero es que si no fue para tanto. Y ya inmediatamente me quita mi alegría, ¿sí? Cualquiera lo pudo haber hecho, sus otros compañeros también, ¿sí? Entonces me va bajando el ánimo, entonces voy mirando esos pensamientos, eso que me va diciendo y le voy pidiendo a mi conciencia, a mi Madre Divina, que me elimine estos defectos, estas formas de ser, porque son unos agregados psicológicos que no hacen parte de mi psicología, simplemente están ahí agregados. Entonces yo reflexiono sobre ellos para poderlos desminimizar, deleir y con la ayuda de mi conciencia pues eliminarlos completamente. Entonces siempre tenemos a nuestra Madre Divina aquí presente. Reflexionar sobre creencias limitantes. Esas creencias limitantes siempre empiezan con eso de que no puedo, no soy capaz, es que es muy difícil, es que para tener plata en la vida hay que trabajarla mucho, es que esto no es para cualquiera, ¿sí?
no está bien cometer errores. Entonces voy mirando cuáles son esas creencias que me limitan y empiezo a reflexionar sobre ellas. O sea, yo de dónde las saqué, por qué se dice, por qué en este ambiente cultural se piensa así, ¿sí? Y empiezo a hacer lo mismo, a sacar y a sacar y a reflexionar hasta llegar a la realidad de que todo es sino imaginación mía. Vamos a hacer una lista de nuestras habilidades, nuestras virtudes y nuestros conocimientos, porque recordemos de que este defecto no me permite reconocer a mí mis habilidades, ¿sí? No me permite ver mis virtudes y no me permite apoyarme en mis conocimientos, los tengo ahí en duda. Necesito que otras personas me den el bracito ahí, que sí es así. Entonces, no, yo necesito hacer una lista de esas habilidades, de esas virtudes y de esos conocimientos propios, ¿sí? Necesito empezar a reconocerlos. La siguiente nos dice, crece ante las adversidades. Esta es súper bonito, es como un superhéroe. Miremos Superman, ¿sí? Superman, ¿quién es en realidad? O sea, es un señor con gafas, muy callado, muy serio, de que usted nunca creería que es él. Pero en el momento de la adversidad, él se transforma, ¿sí? Igual vemos a Spider-Man, a Peter. Es un chico flaquito ahí que nosotros diríamos, ese no es, ¿sí? Entonces es lo mismo, es crecer ante esa adversidad, no hacerle caso a ese defecto que no me quiere permitir llegar al éxito, sino que me voy a tirar al agua, ¿sí? O sea, si soy capaz y hacer parte de ese crecimiento también significa aprender de los que están al lado mío, no tenerles miedo, ¿sí? No dejarme acomplejar, más bien entender de que si yo comparto, que si yo me abro, de que si yo me doy cuenta de que también tengo habilidades, virtudes y conocimientos igual que ellos, antes me van a aportar, ¿sí? Y nos dice, valora lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Entonces esta forma de ser para nada nos permite valorar lo que hemos hecho. Nunca es suficiente, siempre fue por un golpe de suerte, nunca fue por sus esfuerzos, ¿sí? Entonces es mirar mi trabajo interior, mirar lo que yo he hecho y valorar de que sí ha sido muchos años de trabajo, ¿sí? De que sí me costaron muchos esfuerzos, de que yo sí hice muchos sacrificios. No obstante, no me va a llevar entonces a llenar mi orgullo, a alabarme, pero sí a sentirme merecedor de esos hechos, ¿sí? Sí soy merecedor de esos méritos que no son míos sino de mi esencia, pero no obstante yo hice un trabajo, yo hice un esfuerzo y un sacrificio para lograrlo. Entonces me valoro por el trabajo que yo he hecho, que ese defecto me dice, sí, todo lo que se equivocó para llegar aquí, sí, todos se equivocan, ¿sí? Gracias al error aprendí, gracias a ese error estoy aquí. Entonces valoro lo que hice, valoro lo que estoy haciendo ahora y así valoraré lo que haga en un futuro. En la siguiente nos enseña que la mejor forma de combatir esta forma errónea de ser es compartiendo nuestros conocimientos con los demás. ¿Por qué? Me va a enseñar diferentes cosas. Me va a enseñar que errar está bien, ¿sí? De que todos tenemos unas capacidades diferentes y que yo no veo esas virtudes en mí, pero resulta que las otras personas sí lo ven, ¿sí? Y yo creo y considero de que yo no estoy en condiciones para ayudarle a nadie. De hecho, ese defecto es haciéndome sufrir que nadie se entere de que eres un falsante. Por eso es su nombre, el impostor, ¿cierto? Te hace creer de que estás haciéndote pasar, haciendo un trabajo
que realmente no estás en las capacidades. Entonces, compartir mi conocimiento es para darle duro a ese defecto y mostrarme a mí misma de que no importa, ¿sí? De que cuando yo ayudo a otros también estoy aprendiendo porque no me las sé todas. Entonces también le voy a preguntar a mis colegas que no pasa nada. Entonces ahí es donde uno mismo va trabajando ese defecto, eh, dándole duro, ¿sí? Empezar a romper esos lazos de baja autoestima que genera este defecto. Romper esos lazos de miedo, esos bloqueos mentales, ¿sí? Eso que me separa del éxito. Y se aprende un valor muy importante que es aprender uno a ser uno mismo, ¿sí? A ser como soy sin la necesidad de ponerme una máscara de perfección, sino simplemente aprendo a que me debo de aceptar y qué es lo que yo estoy aceptando que soy, porque aquí está esta forma de ser nos lleva es antes a reconocer mis valores, a reconocer mis virtudes, a reconocer mis aptitudes, mis grandes capacidades, ¿sí? Entonces, no es llegar al otro extremo, sino saber de que como ser humano yo tengo mucho para dar y tengo mucho que aprender y nos lleva entonces es a continuar con este trabajo de compartir con los demás, a no ser egoístas, ¿sí? Bueno chicos, muchas gracias por estar aquí, por ver este video, bueno, esta conferencia, la persona que está aquí en vivo, y nos vemos el próximo sábado a la misma hora y el jueves tenemos a la conferencia 2 p.m. hora Colombia, 9 p.m. en Europa Central.